La tarde en el barrio de San Miguel había caído lentamente, tiñendo las calles de tonos anaranjados y rosados. Era un vecindario humilde, lleno de casas modestas con fachadas desgastadas pero coloridas, donde las voces de los niños jugando se mezclaban con el pregón de los vendedores ambulantes y el ruido lejano de un camión que pasaba. Entre esas calles vivía Mateo Ramírez, un joven de apenas 20 años, delgado, de mirada noble y sonrisa sincera, que trabajaba largas horas en una pequeña carpintería para ayudar a su madre. Ese día, como de costumbre, salió del taller cargando una mochila con sus herramientas y caminó por las calles iluminadas tenuemente por postes de luz que parpadeaban. Llevaba puesto su collar de cruz de plata, siempre colgando sobre su pecho. Esa cruz era lo más valioso que tenía, un regalo de su madre, doña Carmen, cuando cumplió 15 años. Ella se lo había entregado con una sola frase: «Hijo, esta cruz no es un amuleto, es un recordatorio de que nunca estarás solo». Mateo la llevaba siempre, casi como una segunda piel. Mientras avanzaba, pensaba en lo cansado que estaba y en la cena que lo esperaba en casa: frijoles, tortillas calientes y la voz dulce de su madre preguntándole cómo había estado su día. En el fondo de su corazón, también pensaba en Valeria, su amiga de infancia, la vecina de la esquina. Desde niños se habían acompañado, compartiendo juegos, confidencias y sueños. Ella ahora estudiaba en la universidad, pero cada vez que se encontraban, sus miradas parecían guardar secretos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. El aire se volvió más frío cuando dobló hacia una calle más solitaria. No había niños jugando, ni voces de vecinos. Solo silencio. El sonido de sus pasos retumbaba en el pavimento. Fue entonces cuando lo sintió: alguien lo seguía. Mateo aceleró un poco el paso, apretando los dedos sobre la correa de su mochila. Al girar la cabeza, alcanzó a ver dos siluetas. Una de ellas llevaba una chamarra oscura, la capucha cubriéndole el rostro. La otra tenía tatuajes visibles en el cuello. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. «¡Ey, muchacho!», gritó uno de ellos. «Detente». Mateo se congeló. «No quiero problemas», respondió, su voz temblando un poco. Los hombres se acercaron con rapidez. Uno sacó un arma plateada que brilló bajo la luz amarillenta del poste. «Pues los problemas ya te encontraron», dijo el de la pistola. «Dame tu mochila, y ese collar también». Mateo sintió como la sangre se le helaba. Instintivamente llevó la mano a su cruz. «Por favor, no, este collar no. Es de mi madre». El hombre de la pistola lo miró con desprecio. «¿De tu madre? Entonces vale menos de lo que pensaba. Pero te lo quitas o te lo quito yo». El otro asaltante lo empujó contra la pared. El corazón de Mateo parecía golpearle las costillas. Recordó las palabras de doña Carmen: «Nunca estarás solo». Tragó saliva. «Llévense la mochila, no me importa, pero esto no. Esto no». «Ya cállate», gritó el de la pistola, perdiendo la paciencia. Y sin pensarlo dos veces, apretó el gatillo. El estruendo del disparo llenó la calle. Mateo sintió un golpe brutal en el pecho. Por un instante creyó que el aire lo abandonaba, que la vida se le escapaba de golpe. Cayó de rodillas, jadeando. Los asaltantes salieron corriendo entre insultos, convencidos de haberlo dejado muerto en el suelo. La calle quedó en silencio otra vez. Mateo, con las manos temblorosas, bajó la vista. Esperaba ver sangre. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. La bala había impactado directamente en la cruz de plata, incrustándose en ella y deteniéndose a centímetros de su corazón. La cruz estaba doblada, marcada, pero había hecho lo imposible. El joven jadeaba, con lágrimas en los ojos. Su respiración era entrecortada, mezcla de miedo y alivio. «Dios», susurró con voz quebrada. «¿Qué fue esto?». Se tambaleó, intentando ponerse de pie, pero el golpe lo había dejado débil. Desde una ventana cercana, una mujer mayor que había escuchado el disparo abrió la cortina y gritó:
Alguien ayude. Han herido a un muchacho. En cuestión de minutos, algunos vecinos salieron alarmados. Entre ellos, Valeria, que al escuchar el ruido había corrido descalza desde su casa. Cuando lo vio en el suelo, su rostro se llenó de pánico. «Mateo», gritó, arrodillándose a su lado. «Mateo, mírame». Él apenas podía mantener los ojos abiertos. Le mostró el collar, con la bala incrustada. «La cruz. Valeria, me salvó». Ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas, presionó sus manos sobre el pecho de Mateo, aunque no había sangre que detener. «No hables. Resiste, por favor». Poco después, llegó una ambulancia. Doña Carmen, avisada por los vecinos, apareció corriendo, con el rostro desencajado por el miedo. Se aferró a la mano de su hijo mientras los paramédicos lo subían en la camilla. «Hijo, aguanta. Dios está contigo». Mateo, antes de desvanecerse por completo, alcanzó a ver la cruz colgando aún de su cuello, marcada por el disparo. La sirena de la ambulancia cortó la noche. El barrio entero quedó en silencio, murmurando lo mismo, un milagro. Y en algún rincón oscuro, oculto entre las sombras, Ricardo, el Rayo, líder de una banda local y enemigo de muchos en el vecindario, observaba todo con una sonrisa torcida. «Así que el muchachito vive gracias a una cruz», murmuró. «Veamos cuánto le dura la suerte». El destino de Mateo acababa de cambiar para siempre. El hospital general de la ciudad estaba iluminado por luces blancas que parecían nunca apagarse. El pasillo donde habían ingresado a Mateo olía a desinfectante, y los pasos rápidos de enfermeras y médicos se mezclaban con murmullos de preocupación. Doña Carmen no soltaba la mano de su hijo mientras lo trasladaban en la camilla. Su rostro, arrugado por los años y la vida dura, estaba empapado de lágrimas. Valeria, todavía con el cabello despeinado y los pies descalzos, corría detrás de ellos, ignorando el dolor en sus plantas por haber salido sin zapatos. Cada segundo sentía que el corazón le iba a estallar. Cuando los médicos cerraron las puertas de urgencias, doña Carmen cayó en una banca, con las manos temblorosas. Valeria se sentó a su lado, respirando agitadamente. «Tía Carmen», le dijo, llamándola como lo hacía desde niña. «Mateo va a estar bien. Lo vi, no había sangre, no fue como parecía». La mujer levantó el rostro, con los ojos rojos de tanto llorar. «Hija, no sabes lo que sentí cuando lo vi en el suelo. Pensé que lo perdía», sollozó. «Ese muchacho es todo lo que tengo». Valeria la abrazó fuerte, con lágrimas propias rodando por sus mejillas. Pasaron minutos que parecían eternos, hasta que un médico salió, con bata blanca y expresión seria. Doña Carmen se levantó de golpe. «Doctor, por favor, ¿cómo está mi hijo?». El hombre los miró y, con una calma calculada, respondió: «Está fuera de peligro. La bala no lo alcanzó gracias al collar que llevaba en el pecho. Pero el impacto fue fuerte, y tiene moretones internos. Tendrá que quedarse en observación unos días». Doña Carmen se llevó las manos al rostro, soltando un suspiro de alivio mezclado con un rezo. «Gracias, Señor, gracias». El doctor continuó: «Es un milagro que esté vivo. La bala se habría alojado directo en su corazón». Valeria lo escuchaba con el cuerpo estremecido. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se posaron en la puerta por donde habían llevado a Mateo. «¿Podemos verlo?», preguntó con voz baja. «En unos minutos, cuando lo estabilicen», contestó el médico antes de retirarse. El silencio regresó al pasillo, roto solo por el sonido de un reloj en la pared. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, en un bar oscuro donde el humo del cigarro formaba nubes densas, Ricardo, el Rayo, bebía whisky acompañado de dos de sus hombres. Era un sujeto alto, de mirada fría, cicatriz en la ceja y fama de ser despiadado. Había escuchado la noticia del milagro, con una risa sarcástica. «¿Entonces me dicen que el chamaquito no murió?»,
preguntó, golpeando la mesa con el vaso vacío. Así es, jefe, contestó uno de sus hombres. La bala se atoró en un crucifijo que traía colgado. Ricardo soltó una carcajada seca. ¿Un crucifijo? Por favor. Ahora la gente va a decir que Dios lo salvó. Y lo van a convertir en una especie de santo del barrio. El otro hombre intervino. Eso ya está pasando, jefe. Los vecinos andan diciendo que fue un milagro. Que el tal Mateo es el elegido. Ricardo frunció el ceño, golpeando con el puño la mesa. Eso no me gusta. La gente empieza a creer en alguien más, y cuando eso pasa, dejan de temerme. Y yo necesito que me teman. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y cálculo. Ese chamaco, dijo con voz baja y peligrosa. No sabe en lo que se metió. Horas después, en la habitación del hospital, Mateo abrió lentamente los ojos. El techo blanco y la luz fluorescente lo cegaron por un momento. Su respiración era pesada, y el pecho le dolía al intentar moverse. A su lado estaba su madre, con el rosario en la mano. Cuando lo vio despertar, sonrió entre lágrimas. Hijo, gracias a Dios. Estás vivo. Mateo intentó hablar, pero apenas salió un murmullo. El collar, susurró. Doña Carmen tomó la cruz doblada y se la mostró. La bala aún estaba incrustada en el metal deformado. Sí, hijo. Este pedazo de fe te salvó la vida. Mateo la observó en silencio, con los ojos húmedos. Era consciente de que algo más grande lo había protegido. En ese momento entró Valeria con una charola de comida que había conseguido en la cafetería del hospital. Al verlo despierto, corrió hacia él. «Mateo», exclamó, sonriendo con lágrimas. Pensé que nunca más te vería abrir los ojos». Él la miró, cansado pero con ternura. «Aquí estoy, Vale, no sé cómo, pero aquí estoy». Ella tomó su mano y la apretó fuerte, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Fue un milagro», dijo ella. Él guardó silencio, mirando la cruz doblada. «Sí, pero, ¿por qué yo?». Nadie supo qué responder. Los días pasaron y la noticia comenzó a circular por todo San Miguel. La historia de el joven que sobrevivió porque la bala rebotó en una cruz se volvió un tema en cada esquina, en la tienda, en las pláticas de la gente en el mercado. Algunos lo llamaban milagro, otros suerte, pero todos hablaban de Mateo. Una tarde, sentado en su cama del hospital, recibió la visita de un sacerdote del barrio, el padre Esteban. Un hombre de voz suave, rostro sereno y mirada profunda. «Mateo, hijo, ¿cómo te sientes?». «Confundido, padre», respondió él. «No dejo de preguntarme por qué sigo aquí». El sacerdote sonrió levemente. «Tal vez porque Dios tiene un plan para ti. A veces, cuando sobrevives a lo imposible, es porque tienes un propósito más grande». Mateo bajó la vista, pensando en esas palabras. Por dentro, sentía una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y si no estoy listo para ese plan?», preguntó en voz baja. El padre Esteban le puso una mano en el hombro. «Nadie lo está al principio. Pero lo importante es escuchar al corazón. Él te dirá cuándo caminar». En la puerta, Valeria escuchaba la conversación en silencio. Su pecho se llenaba de orgullo y miedo al mismo tiempo. Sabía que Mateo ya no sería el mismo después de esto. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Mateo tuvo un sueño extraño. Caminaba por una calle oscura, y al final había una luz brillante que lo llamaba. Podía escuchar voces murmurando su nombre, algunas de fe, otras de amenaza. Entre ellas, una más fuerte que todas, la de un hombre que decía: «Tu suerte no durará para siempre». Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Miró el collar sobre su pecho y lo sostuvo con fuerza.
Algo dentro de él le decía que lo que había pasado no era el final, sino apenas el comienzo. La vida en el hospital había comenzado a volverse monótona para Mateo. Cada mañana lo despertaba el sonido de los carritos metálicos de las enfermeras, el pitido de los monitores y el murmullo de voces apagadas. Aunque estaba vivo, sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. El recuerdo del disparo, el momento exacto en que cayó al suelo, volvía una y otra vez en sueños y pesadillas. Doña Carmen no se separaba de su lado, y Valeria visitaba todos los días, llevándole flores frescas y cuentos del barrio para distraerlo. Pero había algo que ninguno de ellos podía ver, el miedo silencioso que Mateo cargaba en el pecho. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana de la habitación, Mateo acariciaba el crucifijo doblado que descansaba sobre su mesa de noche. El metal frío y deformado parecía recordarle que seguía vivo de pura suerte. «No fue suerte, hijo», dijo su madre, observándolo con ojos cansados. «Fue Dios quien te protegió». Mateo levantó la vista hacia ella, con un suspiro. «¿Y si Dios me salvó, pero los que me dispararon regresan a terminar lo que empezaron?» Doña Carmen se quedó en silencio. Esa pregunta también le quitaba el sueño, pero no quería que su hijo lo notara. Esa misma noche, en una esquina oscura del barrio, los hombres de Ricardo, el Rayo, hablaban entre murmullos. El fracaso de no haber terminado con Mateo comenzaba a convertirse en un rumor peligroso. «Ese muchacho ahora es una leyenda», dijo uno de ellos, prendiendo un cigarro. «La gente lo ve como un milagro viviente». «Y mientras más lo crean, menos le temen al Rayo», respondió otro, preocupado. «Esto nos va a traer problemas». Ricardo escuchaba desde las sombras, con el rostro endurecido. Se levantó, tomó el cigarro de las manos de su hombre y lo apagó contra la pared. «Ese chico no es ningún milagro», gruñó. «Y voy a demostrarlo». Su plan comenzó a formarse en silencio. De vuelta en el hospital, Valeria entró con paso rápido, como siempre lo hacía. Traía consigo un cuaderno gastado, con la portada llena de dibujos y anotaciones. Lo dejó sobre la cama de Mateo. «¿Qué es esto?», preguntó él, curioso. «Mi diario», respondió ella, un poco avergonzada. «Aquí escribí todo lo que vivimos desde que éramos niños. Quiero que lo leas». Mateo lo abrió y comenzó a ver los garabatos de su infancia, anécdotas de cuando jugaban en el río, de las veces que soñaban con salir del barrio, de promesas hechas bajo el cielo estrellado. «Valeria», susurró conmovido. «¿Guardaste todo esto?». Ella sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre supe que había algo especial en ti. Y ahora lo sé más que nunca». Mateo tomó su mano con fuerza. Sentía que esa conexión era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Los días siguieron, pero con cada hora que pasaba, Mateo sentía un peso extraño sobre sus hombros. La gente del barrio comenzó a visitarlo en el hospital. Algunos le llevaban comida, otros le pedían que rezara por ellos, como si tuviera un don especial. Una anciana incluso le dijo: «Hijo, tú eres la prueba de que Dios no abandona a este barrio. Eres nuestra esperanza». Esas palabras lo estremecieron. ¿Esperanza? ¿Él? Solo era un muchacho que había sobrevivido por un accidente. No se sentía digno de aquello. Una noche, cuando todos dormían, Mateo escuchó un ruido extraño en el pasillo. El sonido de botas pesadas que se acercaban lentamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó con dificultad de la cama, caminando hasta la puerta. Entreabrió y vio dos hombres de aspecto sospechoso conversando con un guardia. «Estamos buscando a un paciente», decían con voz seca. «El de la bala». El guardia los miró con desconfianza. «No pueden entrar, es área restringida». Uno de los hombres sonrió de forma siniestra y murmuró algo que Mateo no alcanzó a escuchar. Pero lo supo de inmediato, lo estaban buscando. Cerró la puerta de golpe, respirando con dificultad.
Volvió a la cama y apretó el crucifijo contra su pecho. «Quieren matarme», susurró con los ojos llenos de pánico. Al día siguiente, Valeria lo notó más pálido y nervioso que de costumbre. «Mateo, ¿qué pasa?», preguntó, tocándole el hombro. Él la miró con desesperación. «Anoche vinieron por mí». «Lo sé. Los hombres del rayo no van a parar hasta verme muerto». Valeria abrió los ojos con horror. «Tenemos que hablar con la policía». «¿Y qué van a hacer?», replicó Mateo, con amargura. «Todos saben que la policía aquí está comprada. Si digo algo, solo los enfurezco más». Ella apretó los labios, frustrada. «Entonces, ¿qué harás? ¿Vas a quedarte encerrado en este hospital esperando que vuelvan?». El silencio pesó entre los dos. Esa misma tarde, el padre Esteban volvió a visitarlo. Llevaba una pequeña Biblia en la mano y una mirada que inspiraba calma. «Hijo, supe que estás inquieto. ¿Qué ocurre?». Mateo dudó un momento, pero al final confesó. «Padre, ellos van a regresar por mí». «Yo lo sé». El sacerdote lo miró con seriedad. «Escucha, Mateo. Cuando Dios te deja vivir después de algo tan imposible, no es para que vivas escondido en el miedo. Es para que te levantes y seas luz para los demás». Mateo frunció el ceño. «¿Luz? Yo solo soy un muchacho, no soy un santo, ni un héroe». El padre le sonrió con paciencia. «Nadie nace héroe, hijo. El valor no significa no tener miedo, significa enfrentarlo». Las palabras se clavaron en el corazón de Mateo como fuego. Esa noche, mientras Valeria lo acompañaba en la habitación, Mateo le confesó en voz baja: «Si de verdad sigo vivo por un propósito, tengo que descubrir cuál es». Valeria lo miró con los ojos brillantes. «Solo prométeme que no te vas a rendir». Él asintió, tomando su mano. Pero, en lo profundo de su corazón, el eco del miedo seguía resonando. Y mientras afuera, Ricardo, el rayo, preparaba un nuevo movimiento, Mateo comprendía que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El hospital ya no parecía un lugar seguro. Desde aquella noche en que Mateo escuchó a los hombres merodeando por los pasillos, cada sombra le parecía una amenaza y cada ruido en la madrugada lo despertaba con el corazón en la garganta. Doña Carmen, agotada pero firme, trataba de darle tranquilidad. Sin embargo, los rumores ya se habían regado por todo el barrio. El muchacho del milagro, como lo llamaban, era visto como un símbolo de fe, y eso lo convertía también en un blanco más visible para los enemigos. Valeria llegaba temprano cada día con su sonrisa de siempre, pero sus ojos dejaban ver una angustia creciente. Se sentaba junto a Mateo, le tomaba la mano y trataba de hablarle de cosas simples: la panadería que acababa de abrir en la esquina, los niños jugando en la calle, los chismes del vecindario. Pero nada lograba borrar la tensión en el aire. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los cerros, el padre Esteban entró a la habitación con una expresión seria. Llevaba en la mano un sobre cerrado. «Mateo, hijo, tengo que mostrarte algo». El joven lo observó con desconfianza. «¿Qué es?». El sacerdote se sentó a su lado y le entregó el sobre. Dentro había una fotografía borrosa, tomada con un celular. Mostraba a dos hombres armados en una motocicleta, rondando cerca del hospital. «Los vecinos me la hicieron llegar», explicó Esteban. «Dicen que los vieron preguntando por ti». Doña Carmen se persignó, aterrada. «Dios mío». Mateo apretó los dientes. Sabía que no iban a detenerse. Valeria lo miró con los ojos llenos de preocupación. «Mateo, tenemos que sacarte de aquí». El padre Esteban asintió. «No es seguro que te quedes más tiempo. Yo conozco un lugar donde puedes esconderte, una casa en las afueras, tranquila. Nadie te encontrará ahí». Pero Mateo no parecía convencido. ¿Esconderme? ¿Y luego qué? ¿Pasar el resto de mi vida huyendo?
El sacerdote lo miró fijamente. No, hijo. Es solo hasta que recuperes fuerzas y sepas qué hacer. Tienes que elegir tu camino con la cabeza fría. Esa misma noche, la tensión estalló en las calles. En el barrio se escucharon disparos. Los vecinos cerraron puertas y ventanas, mientras las motocicletas del grupo de El Rayo recorrían las avenidas como buitres en busca de presa. En el hospital, el sonido lejano de las balas hizo que doña Carmen se aferrara al rosario. «Van a entrar aquí», murmuró desesperada. Valeria intentó calmarla, aunque ella misma temblaba. Mateo, desde la cama, escuchaba los ruidos como si cada disparo golpeara dentro de su pecho. «Ya basta», susurró con rabia contenida. «No puedo seguir escondiéndome». Al día siguiente, contra el consejo de su madre y del padre Esteban, Mateo pidió el alta médica. Aún débil, con la bala rosada cicatrizando en su pecho, insistió en salir. «Si sigo aquí, solo pondré en peligro a todos», dijo firme. «Prefiero enfrentar lo que venga». Valeria lo acompañó a la salida, preocupada pero decidida a no dejarlo solo. El padre Esteban los esperaba afuera, con una camioneta vieja lista para llevarlos a la casa que había mencionado. «Suban, hijos. De noche será más fácil movernos». El camino hacia las afueras del barrio era silencioso, interrumpido solo por el ruido del motor y el canto de los grillos. Mateo observaba por la ventana las luces lejanas, recordando cada rincón de su vecindario, sintiendo que tal vez era la última vez que lo veía de esa forma. La casa de refugio era pequeña, construida con paredes de adobe y rodeada de árboles. Parecía segura, apartada de todo. El padre Esteban les entregó una llave y les pidió prudencia. «Aquí nadie los molestará. Pero no enciendan luces de más y eviten salir de noche». Mateo asintió, aunque su mente ya estaba llena de preguntas. Esa madrugada, mientras Valeria dormía en una habitación contigua y doña Carmen rezaba en silencio, Mateo salió al patio. La luna iluminaba el crucifijo torcido que colgaba de su cuello. Se arrodilló en la tierra y murmuró: «Dios, si de verdad me dejaste vivo por un propósito, necesito entenderlo. No quiero huir más, pero tampoco quiero que maten a los míos por mi culpa». El viento sopló entre los árboles, y aunque no hubo respuesta directa, Mateo sintió una extraña calma. Sin embargo, la paz no duró mucho. 2 noches después, mientras todos dormían, un sonido metálico rompió el silencio, una piedra chocando contra la reja del patio. Mateo despertó de golpe y se levantó. Se acercó sigilosamente a la ventana y vio una silueta moverse entre los arbustos. «Valeria. Mamá. Padre», susurró con urgencia. Todos salieron asustados. El padre Esteban corrió al teléfono para llamar a un contacto de confianza, mientras doña Carmen abrazaba a su hijo con miedo. La silueta desapareció tan rápido como había aparecido, pero el mensaje era claro: alguien los había encontrado. A la mañana siguiente, Valeria, con la voz temblorosa, habló con Mateo. «Ya no es seguro aquí. Si el rayo nos descubrió, no importa dónde vayamos, siempre nos seguirá». Mateo respiró hondo, con la mirada fija en el horizonte. «Entonces ya no puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentarlo». Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. «Si haces eso, corres el riesgo de perderlo todo». Mateo bajó la mirada hacia el crucifijo que colgaba de su cuello. Lo apretó con fuerza y murmuró: «Quizás sea el precio que tengo que pagar». El silencio cayó sobre todos. El eco de esa decisión marcaba un punto de no retorno. La sombra del miedo se transformaba poco a poco en determinación. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que el enfrentamiento con el rayo era inevitable. El amanecer en la casa de refugio trajo un silencio extraño, como si el aire mismo supiera que algo estaba por cambiar. Mateo despertó antes que todos, con el crucifijo frío apretado entre sus dedos. No había dormido casi nada. Sus pensamientos giraban en torno a una sola idea:
no podía seguir huyendo. Valeria entró en la cocina y lo encontró sentado frente a una taza de café que ya se había enfriado. ¿No pudiste dormir?, preguntó con suavidad. Mateo negó con la cabeza. No. Estuve pensando toda la noche. No podemos seguir escondidos, Valeria. Esto no es vida. Ella se sentó frente a él, con el ceño fruncido. ¿Qué piensas hacer? Enfrentar a El Rayo. El silencio cayó como una losa pesada entre los dos. Valeria lo miró con miedo y, al mismo tiempo, con admiración. ¿Y cómo piensas hacerlo? No es un hombre cualquiera, Mateo. Tiene armas, hombres, poder. Mateo sostuvo su mirada. No tengo armas, pero tengo algo que ellos no entienden, fe. Y si Dios me salvó aquella noche, no fue para que me escondiera. Fue para que luchara. Horas después, el padre Esteban llegó con noticias inquietantes. He oído rumores en el barrio, dijo mientras dejaba su sombrero sobre la mesa. Dicen que El Rayo anda furioso porque no pudieron terminar lo que empezaron. Y lo peor, algunos muchachos del vecindario se están uniendo a su grupo. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. Dios santo. Están envenenando a nuestra juventud. Mateo apretó los puños. Entonces tengo aún más razones para detenerlo. El sacerdote lo observó con preocupación. Hijo, tu valor es grande, pero no confundas fe con imprudencia. Enfrentarse a El Rayo puede costarte la vida. Ya me la intentaron quitar una vez, padre. Y si Dios decidió que siguiera vivo, no voy a desperdiciar esa oportunidad. Esa misma tarde, Mateo pidió a Valeria que lo acompañara de regreso al barrio. La joven dudó, pero al final aceptó. Cuando llegaron, las calles estaban más vacías que de costumbre. Las persianas de los negocios cerradas, los vecinos murmurando desde las ventanas. El ambiente estaba cargado de miedo. Al pasar frente a la vieja cancha de fútbol, Mateo se detuvo. Varios muchachos jugaban, pero entre ellos reconoció a Ernesto, un amigo de la infancia que ahora estaba con El Rayo. El joven lo miró con sorpresa al verlo. Mateo. Pensé que estabas muerto. Todavía no, respondió con firmeza. Ernesto se acercó, nervioso. No deberías estar aquí. El Rayo te busca. Dice que si vuelves, será tu final. Mateo lo miró a los ojos. ¿Y tú, Ernesto? ¿También lo sigues? El muchacho bajó la mirada. No es tan fácil. Él ofrece dinero, respeto, cosas que aquí no tenemos. Mateo puso una mano en su hombro. Respeto no se compra con miedo, hermano. Y el dinero no vale si lo ganas manchado de sangre. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ernesto no respondió, pero en sus ojos se encendió una chispa de duda. Al anochecer, Mateo decidió dar un paso más arriesgado, buscar directamente a El Rayo. Valeria lo acompañó, aunque temblaba de nervios. Caminaron por un callejón hasta llegar a un taller mecánico abandonado, donde sabían que el hombre solía reunirse con su gente. El sonido de música fuerte y risas retumbaba desde dentro. Al entrar, el ambiente olía a gasolina y cerveza. Hombres tatuados, armados, levantaron la vista al verlos entrar. Uno de ellos rió con burla. Miren nada más quién se apareció. El milagroso. De las sombras del taller salió El Rayo. Era un hombre alto, con cicatrices en el rostro y una mirada fría como el acero. Vestía una chaqueta de cuero negra y llevaba una pistola colgada en el cinturón. Se acercó lentamente a Mateo, midiendo cada uno de sus pasos. Así que el niñito que sobrevivió viene a darme la cara. Mateo sostuvo su mirada sin titubear. No vine a suplicarte. Vine a decirte que no tendrás poder sobre este barrio. El Rayo soltó una carcajada que hizo eco en las paredes del taller. ¿Y tú me vas a detener? ¿Con qué? ¿Con tu crucifijo,
Mateo sacó el collar de debajo de su camisa y lo mostró. Esta cruz detuvo tu bala. Y es todo lo que necesito. Los hombres de El Rayo comenzaron a reír, pero el líder los calló con un gesto. Se inclinó hacia Mateo, casi rozándole el rostro. Escúchame bien, muchacho. No fue tu Dios quien te salvó, fue suerte. Y la suerte no dura para siempre. Mateo no se movió. Entonces tendrás que comprobarlo tú mismo. El silencio se volvió insoportable. Valeria apretaba las manos con fuerza, rezando en silencio. Finalmente, El Rayo dio un paso atrás y sonrió con malicia. Te daré un consejo, milagroso, vete mientras puedas. La próxima vez que nos crucemos, no fallaré. Mateo y Valeria salieron del taller bajo las miradas pesadas de los hombres armados. La tensión era tan densa que apenas podían respirar. De regreso en la casa, doña Carmen los esperaba con lágrimas en los ojos. Hijo, estás loco. Ese hombre pudo haberte matado ahí mismo. Mateo se sentó, agotado, pero con el espíritu más firme que nunca. No lo hizo, mamá. Y eso significa que tiene miedo. Sabe que no podrá controlar a todos si yo sigo de pie. El padre Esteban, que había estado escuchando en silencio, habló con voz grave. Mateo, el enfrentamiento es inevitable. Pero no debes luchar solo. Si quieres cambiar este barrio, necesitarás algo más que valor. Necesitarás a la gente. Mateo lo miró con determinación. Entonces vamos a buscarlos. Uno por uno, si es necesario. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa, Mateo se levantó y miró al cielo estrellado. Apretó el crucifijo contra su pecho y murmuró: Dios, dame la fuerza que necesito. Porque la batalla apenas comienza. Y en lo profundo de su corazón supo que la siguiente vez que viera a El Rayo, ya no sería para hablar. La madrugada en el barrio amaneció silenciosa, pero el silencio no era paz, sino presagio. Desde que Mateo se enfrentó cara a cara con El Rayo en el taller, la tensión en las calles había aumentado. Los vecinos murmuraban en las esquinas, algunos con esperanza, otros con miedo. En la casa de doña Carmen, todos se reunieron alrededor de la mesa. El aroma a café recién hecho no lograba disimular el aire pesado que se respiraba. Tenemos que organizarnos, dijo el padre Esteban, con firmeza. Si enfrentamos a El Rayo, no podemos hacerlo solos. La comunidad tiene que levantarse unida. Mateo asintió. La gente está cansada de vivir con miedo. Solo necesitan recordar que no están solos. Valeria lo miró con preocupación. Sí, pero El Rayo no se va a quedar de brazos cruzados. Si siente que pierde poder, hará algo drástico. Doña Carmen, con voz temblorosa, añadió: Hijo, ten cuidado. Ese hombre no conoce límites. Mateo tomó la mano de su madre. Lo sé, mamá. Pero si queremos cambiar este lugar, tenemos que arriesgarnos. Durante las siguientes semanas, Mateo y el padre Esteban comenzaron a hablar con los vecinos. Fueron casa por casa, compartiendo palabras de aliento, recordando que el miedo no podía gobernarlos para siempre. Poco a poco, algunas familias comenzaron a abrirse, a confiar, a creer que era posible. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Entre ellos estaba Ernesto, el amigo de infancia de Mateo. Una tarde, lo encontró en la esquina, fumando y mirando al vacío. Ernesto, necesitamos de ti, le dijo Mateo. Conoces a los muchachos, puedes ayudarnos a convencerlos. Ernesto soltó una carcajada amarga. ¿Convencerlos de qué? ¿De qué arriesguen la vida contra El Rayo? ¿De qué sigan a alguien que apenas sobrevivió por casualidad? Mateo lo miró fijamente. No fue casualidad, y lo sabes. Esa bala tenía mi nombre, y sin embargo sigo aquí. Ernesto lanzó la colilla al suelo y pisó con fuerza. Lo que yo sé es que El Rayo no perdona, Mateo.
Si me meto contigo, me mata. Mateo puso una mano en su hombro. Ya nos está matando a todos, poco a poco, con miedo. No tienes que decidir ahora, pero piensa en qué lado de la historia quieres estar. Ernesto no respondió, pero su mirada dejó ver la tormenta interna que lo consumía. Unos días después, Mateo convocó una reunión en la capilla del barrio. Decenas de vecinos acudieron. Algunos llegaron con velas, otros con rostros decididos. Hermanos, comenzó Mateo, con la voz firme. El miedo nos ha robado demasiado tiempo. Nos ha quitado calles, sueños y vidas. Pero ya no más. Si estamos unidos, el rayo no podrá contra nosotros. La multitud murmuró en aprobación. Doña Carmen lloraba en silencio, con el corazón lleno de orgullo por su hijo. El padre Esteban levantó la mano. Hoy hacemos un pacto de fe y esperanza. Este barrio será libre, aunque nos cueste sacrificios. Los aplausos resonaron en la capilla. El fuego de la esperanza empezaba a encenderse. Pero entre la multitud, Ernesto observaba en silencio, con un brillo extraño en los ojos. Esa misma noche, mientras Mateo regresaba a casa con Valeria, sintió que alguien lo seguía. Al girar en un callejón, varias sombras surgieron de la oscuridad. Eran hombres de El Rayo. «Agárrenlo», gritó uno. Mateo empujó a Valeria hacia atrás y se lanzó contra ellos. Los golpes resonaron en el callejón. Logró escapar, pero en medio del forcejeo, vio un rostro que no esperaba, Ernesto, escondido entre los atacantes, observando todo sin mover un dedo para ayudarlo. La traición le atravesó el alma más que cualquier golpe. Cuando logró llegar a la casa, exhausto y con el rostro ensangrentado, doña Carmen casi se desmaya al verlo. «Hijo mío, ¿qué te hicieron?». Mateo cayó de rodillas, con los ojos llenos de rabia y dolor. No fue solo el rayo. Ernesto estaba con ellos. Valeria se cubrió la boca con las manos. «No, no puede ser». El padre Esteban apretó el crucifijo en su mano y cerró los ojos. El mal no solo se alimenta del miedo, también de la traición. Mateo golpeó la mesa con fuerza. «Él era mi hermano. Crecí con él, ¿cómo pudo hacerme esto?». Doña Carmen lloraba desconsolada. El dinero, el miedo, ciegan el corazón. Valeria tomó la mano de Mateo. «No dejes que esto te quiebre. Justo ahora es cuando más fuerte tienes que ser». Mateo la miró, con los ojos ardiendo en lágrimas. Esto ya no es solo contra el rayo. Ahora es también contra quienes vendieron su alma. Esa noche, Mateo salió solo al patio, bajo el cielo oscuro. El crucifijo brillaba débilmente a la luz de la luna. «Dios», susurró, «dame la fuerza para soportar esta traición. Porque duele más que cualquier bala. Pero no me dejaré vencer». En ese instante, escuchó un ruido en la calle. Se acercó y vio una figura en la sombra. Ernesto estaba ahí, con la mirada baja. «Mateo», dijo en voz baja. No tenía opción. Mateo lo miró con furia contenida. «Siempre hay opción. Y elegiste venderte». Ernesto bajó la cabeza, con vergüenza. «El rayo no me deja en paz. Si no lo obedezco, mata a mi hermana». El corazón de Mateo dio un vuelco. Por un instante, la rabia se mezcló con compasión. «Entonces dime dónde está. Dime cómo detenerlo». Ernesto levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Si hago eso, firmo mi sentencia de muerte». Mateo lo tomó del brazo con firmeza. «Ya estás muerto si sigues a su lado». El silencio se apoderó de la noche. Ernesto temblaba, dividido entre el miedo y la lealtad rota. «Lo pensaré», dijo al fin, antes de desaparecer entre las sombras. Mateo lo siguió con la mirada, con el corazón ardiendo. Sabía que la guerra había cambiado de rostro,
ya no solo era contra el rayo, sino contra la traición que amenazaba con destruirlos desde dentro. De regreso en la casa, Mateo miró a Valeria y al padre Esteban. La batalla final se acerca. Y no será fácil. El sacerdote asintió con gravedad. Prepárate, hijo. Porque cuando la oscuridad siente que está perdiendo, ataca con más fuerza. Mateo apretó el crucifijo contra su pecho y murmuró para sí mismo. Estoy listo. La noche cayó sobre el barrio con un silencio extraño, como si hasta los perros callejeros intuyeran lo que estaba por suceder. El aire estaba cargado de ansiedad y las luces parpadeaban débilmente en las calles polvorientas. Era la calma antes de la tormenta. Mateo se encontraba en la pequeña capilla junto al padre Esteban, Valeria y doña Carmen. Las velas iluminaban los rostros serios de los vecinos reunidos. Todos habían llegado, algunos con palos, otros con piedras, unos pocos con herramientas oxidadas que pretendían usar como armas. Nadie era un guerrero, pero el deseo de libertad los había unido. El padre Esteban levantó la voz, clara y fuerte. Hijos míos, esta lucha no es solo contra un hombre, sino contra el miedo que nos encadenó durante años. No olviden, no estamos solos. Dios camina con nosotros. Un murmullo de fe recorrió la sala. Los ojos de Mateo brillaban con determinación, aunque en su corazón sentía el peso del momento. Miró a Valeria, quien le apretó la mano con fuerza. Pase lo que pase, estoy contigo, le susurró ella. Mateo asintió, y luego dirigió su mirada a la multitud. El rayo cree que nos puede seguir gobernando con violencia, pero esta noche le mostraremos que ya no tenemos miedo. Si estamos juntos, él no podrá vencernos. Los aplausos y gritos resonaron en la capilla. El espíritu de resistencia estaba encendido. Mientras tanto, en la otra parte del barrio, el rayo se preparaba para imponer su ley una vez más. Rodeado de sus hombres armados, bebía de una botella de tequila mientras reía con arrogancia. Esos tontos piensan que pueden desafiarme, dijo, golpeando la mesa. Esta noche aprenderán lo que significa enfrentarse a mí. Uno de sus hombres dudó. Patrón, la gente está decidida, si se unen, pueden. El rayo lo interrumpió de un manotazo. Cállate. Ellos no son nada. Yo soy el dueño de estas calles. Pero lo que no sabía era que alguien lo había traicionado. Ernesto, con el alma dividida, había decidido darle a Mateo información clave. Esa misma noche, el rayo planeaba atacar la capilla para dar un escarmiento al barrio entero. Mateo escuchó a Ernesto con los ojos entrecerrados. ¿Y cómo sé que no es otra de tus trampas?, preguntó, con rabia contenida. Ernesto bajó la mirada. Lo juro por mi hermana, Mateo. Esta vez no miento. Si no haces algo, todos en la capilla estarán muertos antes del amanecer. Valeria intervino, con el corazón en la garganta. Mateo, tenemos que confiar en él, aunque sea la última vez. El joven respiró hondo y asintió. Está bien. Nos preparamos. Esta noche será la batalla. Cuando el reloj marcó la medianoche, el barrio estaba en silencio absoluto. Los hombres del rayo comenzaron a acercarse, armados y confiados. Pero no sabían que dentro de la capilla, todos los vecinos esperaban listos, con el corazón latiendo al unísono. El primer disparo rompió el silencio de la noche. El eco se extendió como un trueno. Ahora, gritó Mateo. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe y decenas de vecinos salieron corriendo, enfrentándose a los hombres armados con una furia que sorprendió a todos. Piedras volaron, palos se alzaron, y la oscuridad se llenó de gritos y golpes. El rayo apareció en medio del caos, con una pistola en la mano y una sonrisa cruel en los labios. Mateo, rugió. Sal y muere como un hombre. Mateo, con el crucifijo brillando en su pecho bajo la luz de la luna, salió al frente. No tengo miedo de ti. El rayo levantó la pistola, apuntando directo a su corazón.
La otra vez sobreviviste por suerte. Esta vez no habrá milagro. Mateo abrió los brazos, mostrando el crucifijo. No fue suerte. Fue Dios. Y está conmigo ahora. El barrio entero contuvo la respiración. El disparo resonó como un trueno en la madrugada. El tiempo pareció detenerse. La bala voló hacia Mateo, y en el último instante, rebotó de nuevo en el crucifijo. El rayo abrió los ojos con incredulidad. No. Eso es imposible. La multitud estalló en un grito ensordecedor. El milagro se repetía ante sus ojos. Los hombres del rayo comenzaron a retroceder, temerosos, mientras la gente avanzaba con fuerza renovada. Mateo, con el corazón ardiendo, levantó la voz. Dios nos protege. No más miedo. Los vecinos se lanzaron contra los hombres del rayo, que poco a poco fueron derrotados. La fe había encendido una fuerza imparable. El rayo, furioso, corrió hacia Mateo y lo embistió, derribándolo al suelo. Ambos comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo, mientras alrededor se libraba la batalla final. Nunca podrás quitarme lo que es mío. Rugía el rayo, golpeando con rabia. Mateo, sangrando pero firme, respondió entre jadeos. El barrio no te pertenece. Somos libres. Con un último esfuerzo, Mateo logró derribarlo y ponerlo contra el suelo. La multitud rodeó a el rayo, gritando su nombre con furia. El hombre, derrotado, escupió con desprecio. Pueden ganarme a mí, pero siempre habrá otro como yo. Mateo se puso de pie, respirando con dificultad, y levantó el crucifijo. Mientras tengamos fe, nadie podrá someternos jamás. El barrio entero aplaudió y gritó de victoria. Cuando todo parecía terminar, un disparo solitario resonó en la distancia. Un hombre leal a el rayo había apuntado contra Mateo desde las sombras. Pero antes de que la bala llegara, Ernesto apareció de la nada y se interpuso en el camino, recibiendo el disparo en el abdomen. «Ernesto», gritó Mateo, corriendo hacia él. El joven cayó al suelo, con los ojos empañados en lágrimas. Lo siento, hermano. Tenías razón, siempre hay opción. Mateo lo sostuvo entre sus brazos, con el corazón hecho pedazos. Aguanta, por favor. Ernesto sonrió débilmente. Al menos, esta vez elegí bien. Y cerró los ojos. La multitud enmudeció. El sacrificio de Ernesto había sellado la victoria, pero también dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de Mateo. La noche terminó con el rayo arrestado por la policía, entregado por la misma comunidad que alguna vez lo temió. El barrio estaba libre, pero el precio había sido alto. Mateo, de pie frente al altar de la capilla, levantó el crucifijo hacia el cielo. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Pero en lo profundo de su alma sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, la de mantener viva la fe y la unidad en el barrio, ahora que la libertad era real. El sol comenzó a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era el primer amanecer después de la noche más larga que el barrio había vivido. El aire olía a pólvora, a sudor y a lágrimas, pero también a esperanza. Las calles, antes escenario de violencia, ahora estaban llenas de vecinos recogiendo escombros, abrazándose, llorando y riendo al mismo tiempo. Mateo caminaba lentamente, con el crucifijo brillando sobre su pecho, aún marcado por el impacto de las balas que no habían logrado atravesarlo. Sus ojos estaban rojos, no solo por la falta de sueño, sino por el dolor de la pérdida de Ernesto. Cada paso que daba le recordaba que la libertad tenía un precio, y que él había sobrevivido cuando otros no lo habían logrado. Valeria lo alcanzó, con el rostro cansado pero sereno. Mateo, la gente te busca. Te ven como un líder. Él bajó la mirada, abrumado. No soy un líder, Valeria. Solo soy un muchacho que tuvo miedo y que fue salvado por un milagro. Ella tomó su mano con firmeza. Precisamente por eso.
porque no luchaste por gloria, sino por fe. Eso es lo que necesitan de ti. En la capilla, el padre Esteban se preparaba para una misa especial. Nunca había visto el templo tan lleno, hombres, mujeres, ancianos y niños abarrotaban cada rincón. Las paredes todavía tenían marcas de los disparos de la noche anterior, pero nadie se fijaba en eso. Todos habían acudido para agradecer, para rezar y para recordar a los que no estaban. El padre levantó la voz. Anoche Dios nos mostró su poder, pero también nos dejó una tarea. No basta con derrotar al mal una vez. Ahora debemos construir un futuro distinto, basado en la fe, en la unidad y en la justicia. Mateo, sentado en la primera fila junto a doña Carmen y Valeria, escuchaba con atención. El sacerdote se acercó a él y lo señaló frente a todos. Este joven no solo fue salvado por un milagro, sino que se convirtió en instrumento de la esperanza. Mateo, ¿quieres decir unas palabras? El muchacho se levantó, nervioso, mientras decenas de miradas se posaban sobre él. Tragó saliva y respiró hondo. No sé hablar como un líder, empezó, pero quiero decir algo desde el corazón. Ayer enfrentamos la oscuridad más grande que conocimos, y no lo hicimos porque fuéramos fuertes, sino porque estábamos juntos. La fe me salvó, pero fueron ustedes los que salvaron al barrio. Un murmullo emocionado recorrió la capilla. Mateo levantó el crucifijo. Esto no es solo un pedazo de metal. Es el símbolo de que Dios nunca nos abandona, incluso cuando creemos que todo está perdido. Ernesto me lo enseñó al final, y aunque ya no está con nosotros, su sacrificio nos dio la oportunidad de tener este nuevo amanecer. Valeria comenzó a llorar en silencio, y muchos en la capilla hicieron lo mismo. Prometo honrar su memoria, continuó Mateo, y trabajar para que nunca más vivamos con miedo. Este barrio será libre, y nosotros seremos una familia. Los aplausos estallaron, acompañados de gritos de alegría. Días después, la policía confirmó que el Rayo y varios de sus hombres estarían años tras las rejas. La noticia fue celebrada en todo el vecindario, pero Mateo sabía que la verdadera victoria no estaba en las cárceles, sino en los corazones de la gente. Las calles comenzaron a transformarse. Vecinos que antes se miraban con desconfianza ahora trabajaban juntos. Pintaron murales de colores en las paredes que antes estaban cubiertas de grafitis violentos. Organizaron brigadas de limpieza, y los niños, por primera vez en mucho tiempo, jugaron en la calle sin miedo. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, le dijo a Mateo una tarde mientras lo veía ayudar a reconstruir una casa: tu padre estaría orgulloso de ti. Siempre soñó con ver este barrio vivo, lleno de alegría. Tú cumpliste lo que él no pudo. Mateo la abrazó con ternura. No lo hice solo, mamá. Todos lo hicimos. En medio de la reconstrucción, Valeria y Mateo encontraron en su unión una nueva fuerza. Caminaron juntos por las calles, hablando de planes futuros, de cómo podían ayudar a los niños del barrio, de cómo convertir la capilla en un centro comunitario. Una tarde, sentados frente al mural que pintaban unos jóvenes, Valeria le sonrió. ¿Te das cuenta? El milagro no fue solo que sobrevivieras. El verdadero milagro es que ahora todos creemos en algo más grande que nosotros mismos. Mateo miró el crucifijo en su pecho y luego los ojos de Valeria. Tienes razón. El milagro fue que aprendimos a no tener miedo. Llegó el día en que se organizaron para honrar a Ernesto. Toda la comunidad se reunió en la plaza central. Colocaron una cruz de madera con su nombre y flores alrededor. Mateo habló frente a todos, con la voz quebrada pero firme. Ernesto cometió errores, pero al final eligió sacrificarse por nosotros. No lo recordemos como alguien que cayó en la oscuridad, sino como alguien que encontró la luz. El silencio respetuoso se transformó en un aplauso largo, como un abrazo colectivo hacia su memoria. La vida en el barrio siguió adelante, con cicatrices, sí, pero también con una nueva fuerza.
Los niños empezaron a asistir a clases organizadas en la capilla, las familias compartían lo poco que tenían, y la esperanza se volvió parte del día a día. Una noche, mientras caminaba por la calle iluminada por faroles recién instalados, Mateo se detuvo, levantó la vista al cielo estrellado y sostuvo el crucifijo entre sus manos. «Gracias, Señor», murmuró. «Sé que me salvaste por un motivo. No dejaré que tu milagro sea en vano». En ese momento, Valeria se acercó y lo abrazó por la espalda. «No estás solo. Somos muchos los que creemos». Mateo sonrió, mirando el cielo. El barrio entero se había convertido en un testimonio vivo de que la fe, cuando se comparte, puede transformar incluso los lugares más oscuros en tierras de esperanza. El sol volvió a salir, anunciando un nuevo amanecer. Esta vez no solo era el inicio de un día, sino de una vida distinta para todos. Mateo entendió que su misión no había terminado, sino que apenas comenzaba, ser guardián de esa fe, recordatorio de que un milagro puede cambiarlo todo, y que incluso una bala puede convertirse en el inicio de una nueva historia. El barrio, que alguna vez vivió en tinieblas, ahora despertaba con una sola certeza: la fe había vencido al miedo.